A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy vamos a hacer un programa diferente, un programa que nos inunde de alegría, que nos llene de otro tipo de emociones y de sensaciones frente a todas estas situaciones que hemos vivido a lo largo de estos meses. Quiero invitarles a que miren este programa que está vinculado con la música. Y ustedes saben que la música desde el inicio de la humanidad, desde los albores de la humanidad, ha acompañado al ser humano a través de los sonidos que él emitía con su propio cuerpo, a través de los diferentes ritmos que iba él descubriendo en la manipulación de diferentes objetos y demás. Y así la música fue tomando forma hasta que es lo que ahora conocemos, pasando desde esos primeros sonidos hasta la música clásica, la música instrumental, las melodías, en todos los diferentes géneros que vamos conociendo. Pero hoy vamos a descubrir otra faceta de la música en los procesos terapéuticos y cómo la música ayuda y acompaña a las personas a mejorar su calidad de vida y su bienestar emocional. Quiero presentarles, voy a mostrarles un video porque en ese video van a conocer a nuestro invitado del día de hoy y después le damos enseguida la bienvenida. Vamos a mirar. Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta clase musical. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samuel Cartaya, soy licenciado en Educación Musical y tengo un máster en musicoterapia. La musicoterapia es una forma de generar beneficios en tu salud integral a través de la interacción con música. Esta interacción se puede dar de forma pasiva, o sea, solamente escuchando música, o de forma activa, participando del momento musical con tu cuerpo, tu voz o con algún instrumento. Desde el 5º mes de embarazo hasta el último día de tu vida puedes ser paciente de musicoterapia, ya que a través de la música podemos potenciar habilidades necesarias a lo largo de toda la vida. En la primera etapa de la vida la música sirve para potenciar habilidades del lenguaje, de la psicomotricidad, de la atención, de la inteligencia emocional y mucho más. Y si quieres más información me puedes ubicar a través de mis redes sociales como Samuel Musicoterapia. Samuel, bienvenido a Psicolife, ya estás por aquí. Bienvenido, amigos, les presento, él es Samuel Cartaya, justamente. Él es licenciado, como ustedes escucharon, en Educación Musical y también tiene un máster en Musicoterapia. Y tiene una vasta experiencia en todo este ámbito vinculado con las artes en general, pero específicamente con la música. Samuel, bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación a Psicolife. Gracias a ti, Elizabeth, por haberme invitado. Feliz y gustoso de contestar todas tus preguntas. Gracias, Samuel. Quiero que nos cuentes un poquito, bueno, en el video las personas pudieron observar y con la música además, por eso yo decía al inicio del programa, vamos a ponernos alegres porque la música realmente alegra el espíritu. Nos hablabas ya en el video un poco sobre lo que es la musicoterapia. Cuéntanos un poquito cómo surge o cómo se vincula la música con los procesos terapéuticos, cómo surge justamente la musicoterapia. Bueno, la música es una actividad altamente motivante y altamente participativa, ¿no? Lo chévere, si estudiamos un poquito el origen de la musicoterapia, fue con personas, ex guerreros, ex militares de guerra, que estaban viviendo traumas y situaciones, y empezaron a responder de forma positiva a través de solamente una guitarra, sin tanta teoría. Tocábamos una guitarra y todas sus pesadillas y todos sus traumas después de la guerra empezaban a bajar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la música puede hacer algo, ¿no? Que la música puede lograr más de lo que nosotros pensábamos. Y en base a esas reacciones empezamos a estudiar entonces qué puede hacer la música. Y nos dimos cuenta que esta capacidad que tiene la música de ser altamente participativa, de que tú escuchas algo de música y se te mueve algo muy adentro a participar de ese momento. Esta habilidad de la música la podemos utilizar para desarrollar cosas no musicales, sobre todo en todas las poblaciones posibles. ¿A qué llamamos con cosas no musicales?
a la lucha contra la ansiedad, al lenguaje en los más pequeños, la atención. Entonces, la música, por ser esta actividad tan motivante y tan despertante, tan viva, como dices tú, nos empieza a mover situaciones no musicales dentro de nosotros, y por eso surge la idea de utilizarla como terapia. La musicoterapia puede ser considerada una terapia en sí, como cualquier otra terapia psicológica, o es un complemento a otros procesos terapéuticos. Es una terapia complementaria, ¿sí? Siempre, si vamos a trabajar, depende de la necesidad que se vaya a abordar, se necesita una interdisciplinariedad, ¿no? Se necesita estar entre varios profesionales. También depende del contexto. Si estamos hablando del contexto hospitalario o en el contexto de la psicología, se necesita, súper importante, la asistencia de un doctor y de un psicólogo. Capaz, si hablamos un poco dentro del contexto educativo, es un poquito más flexible porque trabajaríamos en equipo con la familia y con el profesor, pero sí es una terapia complementaria. Y también me imagino que depende mucho de la severidad de las diferentes situaciones que se pueden presentar, de las diferentes patologías inclusive que se pueden presentar en el ámbito psicológico. También ahí interfiere o incide y tiene un efecto mejor que en otras terapias, que en otros procesos. Claro, todo va a depender exactamente del grado de profundidad de la situación, ¿no? Yo no te podría decir que yo, Samuel, solo puedo abordar un caso de depresión crónica, un ejemplo, pero sí puedo abordar una persona que está pasando por un momento de duelo, por una separación, algo muy leve, pero entonces sí, dependiendo de la profundidad del caso, uno tiene la obligación ética de derivar a un profesional o trabajar mancomunadamente con un profesional. Ajá. Y en este sentido, cuando tú nos dices, se puede trabajar mancomunadamente, por ejemplo, en situaciones en que la persona piensa en una depresión, en el que la persona puede no querer tomar medicación. Justamente hoy en la mañana yo me escribía a una persona y me decía, vengo luchando 5 años ya con una situación de depresión, pero no quiero tomar medicina. En este caso, por ejemplo, el tema de la musicoterapia puede ser beneficioso porque puede ayudar a aliviar ciertos síntomas y no necesariamente depender de la medicación. Exactamente. Te cuento un ejemplo de un caso que tuve justamente trabajando con una persona con depresión. El psicólogo de planta, el que estaba en tratamiento activo con esa persona, estaba tratando un poco de cambiar sus creencias y pensamientos a raíz de una situación traumática, pero se le hacía un poco complejo instalar, digámoslo así, estos nuevos pensamientos o estas verdades en su mente, ¿no? Me piden ayuda a mí como musicoterapeuta y obviamente a través de ejercicios creativos con música, crear canciones y jugar con música, logramos que poco a poco su mente vaya cambiando como de ritmo, podemos verlo así, ¿no? Tenemos todos un sonido. De hecho, hay una técnica musicoterapéutica que habla de que todos somos un sonido. Entonces, lo que tenemos que hacer a veces es cambiar la forma en la que suena mi mente. Y eso, en este caso en específico, fue un poco mi trabajo, ¿no? Ir cambiando el sonido de la mente, dejar de ser conscientes de qué suena aquí e irlo cambiando poco a poco, y eso en equipo, ¿no? Y si logramos eso, obviamente no vamos a necesitar la dependencia de los fármacos, ¿no? Ajá. Qué interesante lo que nos mencionas, porque eso que tú dices, ¿no? Ir cambiando esas creencias justamente que las personas tienen, pero hay una creencia y que viene justamente para la pregunta, y hay una creencia muchas veces muy arraigada en las personas, el hecho de decir o de pensar, ¿no es cierto? Si yo hablo de musicoterapia, tal vez me van a obligar a que aprenda algún instrumento musical, o tal vez quieren que yo empiece a cantar y a mí no me gusta cantar, o tengo pésima voz para cantar, o no me gusta eso. Y pueden esas creencias, ¿no es cierto?, de las personas limitarles a probar este tipo de alternativas terapéuticas. ¿La musicoterapia te obliga a eso? ¿O te presenta a la persona, a ver, cante o aprende un instrumento? ¿O es algo totalmente diferente? No, porque la musicoterapia no es pedagogía musical, que es muy distinto. La musicoterapia no te va a exigir un dominio técnico de un instrumento, de tu voz o de cualquier instrumento. Solamente vamos a través de actividades musicales a jugar con los instrumentos para llegar a ciertos resultados. Obviamente vamos a interactuar con el instrumento, ¿sí? Puede ser un tambor, una guitarra, un piano, pero no vamos a perseguir el dominio técnico de aquí está el do, aquí está el re, no, sino que vamos a hacer ejercicios en los que va a ser a través del juego, a través de la experimentación, a través de eso es que vamos a llegar a los objetivos. Entonces,
No necesitas ni saber anteriormente, ni vas a llegar a aprender un instrumento o a cantar. Tú decías también en el video que puede presentarse de dos maneras, pasiva o activa. ¿Cómo es eso? O sea, la pregunta tal vez le amplíe un poco más. Pasivo es decir, como que sentarme yo a escuchar música y eso ya tiene un efecto terapéutico, o es un tipo de música seleccionada para una situación determinada. ¿Y cómo es la participación activa? Ya, en lo pasivo, no es que una sesión de musicoterapia solamente hoy vamos a tener una sesión pasiva, no, sino que son herramientas que se van usando de a momentos. Sí, como tú lo dices, la musicoterapia pasiva es simplemente sentarse a escuchar, y esto me ayuda a mí un poco quizás a limpiar mi mente, ¿no? Si estoy iniciando procesos de diálogo o de desahogo o de lenguaje con los niños, una actividad de respiración en la que yo me concentro en el aquí, en el ahora, solamente estoy interactuando con la música a través del oído. Eso sería de forma pasiva, y eso es para un momento en específico. Un niño hiperactivo, por ejemplo, colocamos al principio y al final de la sesión un poco de pasividad, de musicoterapia pasiva. Y de forma activa lo vamos a hacer ya interactuando con el instrumento. Cuando yo cojo el instrumento de forma muy juguetona, juego con los instrumentos, empiezo a mover aquí, mover allá, ya eso es un poco más de activo. O solamente involucro mi cuerpo. En cuanto a la música que voy a usar, depende del momento, del paciente, de la necesidad y de un montón de cosas. Bueno, así creo que nos va quedando más claro, vamos despejando algunas dudas sobre este tema. Decías también, Samuel, en el video que bueno, se puede utilizar, nos decías, desde antes del nacimiento, desde los 5 meses del embarazo hasta el final de la vida, esta herramienta. Vamos a tratar de ir explicando cada una de esas etapas. ¿Cómo influye o cómo puede ser el proceso de la musicoterapia en el vientre materno? ¿Y por qué a partir del 5.º mes de embarazo? A mí me encanta esta área de la musicoterapia, es mi favorita, realmente. Sueño con que algún día en los hospitales de Ecuador haya musicoterapeutas para el trabajo prenatal. ¿Qué sucede? Que en el 5.º mes empieza a desarrollar el oído, ¿no? Empezamos a distinguir sonidos, pero no solamente a distinguirlos, sino a identificarlos y grabarlos, ¿no? Un poco antes, por el 4.º mes, ya los niños perciben ciertas cosas, pero no lo recuerdan porque todavía no tienen la capacidad de codificarlo y recordarlo. ¿Qué pasa? Que los sonidos transmiten mensajes, ¿no? Imagínate que yo estoy aquí ahorita, tú solo ves este cuadrito, ¿cierto? Y de repente empiezas a escuchar gritos y un perro ladrando. Es algo que está fuera de tu plano visual, pero al tú escuchar eso que viene desde mi casa, tú dices, algo está pasando ahí. Lo mismo sucede con los niños. Ellos no están viendo el mundo exterior, pero a través de los sonidos están relacionándose con lo que sucede afuera. Si yo tengo sonidos agradables, que lo hacemos en sesiones de musicoterapia prenatal, establecer rutinas sonoras, usar la voz de la madre, que es uno de los sonidos más fuertes que se escucha en el vientre, el corazón, se escucha fuertísimo la voz el sonido del corazón, las tripas, qué pasa cuando tengo hambre y no como a tiempo. Todos esos sonidos le dan al niño un mensaje. Y si yo logro estabilizar todos esos mensajes, si logro crear entorno sonoro agradable alrededor de mi barriga, mi niño va a estar tranquilo durante el embarazo y tranquilo después del nacimiento. Ajá. Entonces, es posible hacer eso. Y de hecho, Samuel, me imagino, yo sé que hay estudios que afirman justamente o que sustentan justamente lo que tú estás mencionando en este momento. Sí, por supuesto. De hecho, uno de los que a mí más me encantó es introdujeron un micrófono muy diminuto en el útero de una madre y empezaron a medir con qué intensidad llegan los sonidos, ¿no? al vientre. Esto que hemos llamado nosotros los musicoterapeutas orquesta intrauterina, ¿no? Imagínate los violines, los chelos, los pianos, es una orquesta, porque literalmente cuando tú escuchas del corazón de una forma constante y de repente por ahí le agregas las tripas un poco, pero la voz de la madre arropa todos los sonidos. Y esto es un sonido familiar, ¿no? Que después de nacer voy a decir, hey, ese sonido lo conozco yo. Entonces sí, hay estudios sobre todo que nos han hecho ver un poco a qué nivel los sonidos influyen también los movimientos del niño. Es normal, es instintivo. Si tú estás en un lugar tranquilo durmiendo y escuchas bulla, tú te vas a inquietar y eso genera una reacción química de adrenalina ahí combinada con tu temor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Los niños también empiezan a desarrollar esas cosas. Y algo súper chévere que yo les digo a las madres, cuiden la química de sus hijos.
porque imagínate si yo desde el vientre ya educo a un niño para que sea inquieto, de tantos sonidos que escucha, la adrenalina contagia su sangre y se me convirtió en un niño inquieto. Entonces, cuidar la composición química de su baby desde el principio, desde las emociones iniciales. Y en los primeros años de vida, ¿cómo puede introducirse la musicoterapia o cuáles son las funciones de la musicoterapia? Pensemos en los 5 primeros años de vida de los niños. Las necesidades en estos años son un poco, bueno, desde el punto de vista del adulto, ¿no? Son básicas, pero desde el punto de vista del niño es totalmente un reto. ¿Cuáles son las necesidades del cuerpo? Por ejemplo, el movimiento, lograr la coordinación de la mente con el cuerpo, de que lo que mi mente ordena, mi cuerpo lo responde, ¿no? Quiero agarrar esto, quiero pulsar esto, esa necesidad de saber utilizar desde acá mi cuerpo, eso tranquilamente a través de canciones, de juegos, de manualidades musicales, lo vamos a lograr. El lenguaje, ¿no? La claridad en las palabras, pero no solamente eso, porque eso para mí no es lo más importante, sino el querer decir cosas, que es para mí lo más importante del lenguaje, que los niños quieran decir, quieran hablar, quieran expresar, eso lo logramos también a través de música. La atención, súper importante. Ahorita todos los niños tienen TDAH, entonces, ¿cómo vamos a prevenir un poco eso? A través de la musicoterapia, que nos ayuda un poco a aprender cómo funciona mi atención y aprender a colocarla en distintos elementos, uno después del otro o uno encima del otro, educar la atención y las emociones. Algo que para mí es elemental en el trabajo con niños es la necesidad de que ellos conozcan y exploren y levemente empiecen a controlar sus estados de ánimo y sus emociones. Por ahí los papás que dicen, mi hijo hace berrinches y no sé qué hacer. Inteligencia emocional y todo eso con música. Uh-huh. Y en la etapa escolar, bueno, ahora estamos viviendo un inicio de año lectivo diferente. Los niños van a tener que estar, así como estamos nosotros ahora, frente a las pantallas, muchos de ellos. Y claro, estas emociones empiezan a aflorar a veces de una manera negativa, el problema de atención que tú mencionabas. ¿Cómo enseñar, por ejemplo, porque yo creo que realmente para los maestros es un reto ahora, por ejemplo, para los de los años iniciales, me refiero primero, segundo de básica, el enseñar el proceso de la lectura y la escritura así, a través de la pantalla, realmente es un reto. ¿Cómo la musicoterapia puede acompañarles o puede ser una herramienta que los maestros puedan utilizar para acompañar ese proceso? Hay muchas de las habilidades escolares que la música me puede ser como un motor. Obviamente, como lo hablamos al principio, la musicoterapia siempre va a ser complementaria. No es que solamente a través de canciones vamos a aprender a leer. No, pero a través de canciones podemos reforzar las cosas que ya hemos ido aprendiendo, ¿no? Y una de las cosas elementales que también tenemos que tener en cuenta es que la atención es un proceso emocional, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros prestamos atención nata y espontánea, así tal cual, a las cosas que nos emocionan. Y una de las cosas que los profes necesitamos ahorita es que los niños nos presten atención. Entonces yo tengo que emocionarles para que me presten atención o para que sostengan la atención en una actividad. En esto de escribir, de aprender a leer, todo eso va a demandar un poco más de atención de lo normal, pero entonces yo voy a tener que hacer un poco más de emocionante las cosas de lo normal. Y obviamente por ahí la música te da un plus. ¿Cómo lo podemos apoyar? Ejemplo, pongamos ejemplos prácticos. La matemática. En vez de contar 1, 2, 3, 4, te coloco 4 cuadritos de colores que significan palmas. Los cuadritos rojos son palmas. Entonces vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4. Y los colores azules, los cuadritos azules son los pies. Entonces el niño en el piso. 1, 2, 3, 4. Que de por sí ya estamos involucrando el cuerpo, ¿no? En el proceso, no solamente la vista y el oído. Entonces ponemos varios colores y varias partes del cuerpo asociadas a esto y jugamos. Ponemos una canción y empezamos. Esto era el rojo, el pie era el azul, la nariz era el naranja. Y después que ya tenemos como ese sentido de pulsos, ¿cuántos golpes hacíamos? A ver, vamos a contar. 1, 2, y ahí podemos empezar a trabajar los números. Pero date cuenta que la música va a ser como la actividad que me va a mantener en atención. Necesito estar en el momento, aquí. La música me mantiene ahí. Después vendrá la razón, después vendrá el conocimiento como tal y decirte, eso que jugaste son números, 1, 2, 3, 4. O esta es la mano derecha, donde tenías la maraca, es la derecha. Y donde tenías, la baqueta, es la izquierda. Entonces, la música te da un poco de color a los contenidos, ¿no?
Qué lindo lo que nos mencionas. Vamos con los adolescentes, porque no quiero tratar de abordar todo este ciclo vital, Samuel, discúlpame, pero es tan interesante este tema que yo creo que a las personas realmente les puede llamar mucho la atención. En los adolescentes, claro, ahora también en esta condición más difícil todavía, pero para ellos lo más importante en su vida son las interacciones sociales, el poder relacionarse con los demás, y a veces son tímidos, a veces les cuesta relacionarse. La musicoterapia puede ser una vía justamente para desarrollar esa parte de la inteligencia emocional a la que tú hacías referencia, pero ya en la adolescencia. Sí, verás, para mí, justo tengo un par de instrumentos por acá y te voy a dar el ejemplo claro. Para mí el éxito con los adolescentes es enseñarles esto. Mira, aquí hay un instrumento y aquí hay otro. No se parecen en nada, ni físicamente ni el sonido. Tengo un sonido, tengo otro. No se parecen en nada. Antes de yo entrar en contacto con otro, necesito entrar en contacto conmigo. Necesito saber quién soy y cuál es mi sonido. Así cuando yo vaya a ir a una banda musical, que sería la sociedad, ya yo sé qué sonido voy a aportar y ya yo sé qué otros sonidos hacen bien a mi propia banda. Por ejemplo, tú no has visto una banda de pueblo con una guitarra eléctrica, o no es muy común, ¿sí? O no hemos visto quizás a alguien tocando pasillos con, no sé, con un banjo, que es un instrumento norteamericano, ¿no? Entonces, suponte, si tú dices, yo soy una guitarra, esa es mi personalidad, y mis sonidos son cuerdas. Entonces, como ya yo sé quién soy, me conozco, me amo, me acepto, sé cuál es mi sonido, entonces voy a ir por la vida buscando, mira, ya hay un piano, esa persona es como un piano, entonces yo sueno bien con ella. Mira, ¿y qué tal si nos asociamos a una batería? Pero vas teniendo desde la conciencia tuya personal, también una conciencia de con qué personas vamos a poder realizar o poder hacer clic, vínculo, ¿no? Entonces, para mí, con los adolescentes, a mí me encanta esto de trabajar la conciencia personal, ¿no? Que eso te va a llevar a relaciones más inteligentes, desde mi punto de vista, ¿no? Siempre, primero lo intra, después lo inter. Primero sé quién soy, cómo sueno, y después vamos al mundo a ver cómo sonamos con los demás. Qué interesante. Y nos vamos a saltar, David, a la última etapa del desarrollo del ser humano, del ciclo evolutivo. Vamos a dejar por ahora el tema de los adultos y nos vamos a ir con los adultos mayores. Justamente cuando yo preparaba también el programa, miraba el tema de cómo la musicoterapia tiene efectos tan positivos, por ejemplo, en personas que están teniendo Alzheimer, que manifiestan esa condición. ¿Cómo se puede o cómo la musicoterapia ayuda a las personas de la tercera edad? La musicoterapia previene el desgaste neurológico, ¿no? A nivel de la sinapsis, a nivel del funcionamiento del cerebro, previene un poco que esto suceda, ¿no? Si tú vienes, si no tenemos ningún cuadro de Alzheimer o ninguna carencia neurológica, es un modo preventivo, ¿no? Pero si ya tenemos un cuadro, es un modo recuperativo. ¿Qué sucede? Que la música es una actividad tanto muy divertida, o sea, es muy divertida, pero es muy cerebral, demanda actividad extrema, ¿no? En el simple hecho de tocar un tambor, escuchando una canción, seguir un patrón y de repente cambiar otro tambor, ahí hay un montón de conexiones neurológicas que están sucediendo en medio de la diversión, en medio de lo emocionante y lo chévere que es. Entonces, obviamente, este masaje neurológico revive un poco o previene, le da fuerza a las conexiones neurológicas, o reactiva algunas que ya han estado un poco más apagadas, ¿no? Porque hay que pensar obviamente que el cerebro de un adulto mayor está cansado de tanto trabajar, de tanto hacer lo mismo, sobre todo eso, yo siempre lo he visto desde ese punto de vista, el cerebro ya está en automático, porque lleva toda la vida haciendo las mismas cosas todo el tiempo. Y si yo de repente le doy otra actividad que para él es nueva, es creativa, es innovadora, el cerebro va a volver a su funcionamiento desde la emoción, desde lo emocionante que es hacer esto, el cerebro recibe un nuevo bombardeo, un nuevo origen de sinapsis, un nuevo estímulo y se va a revitalizar con el tiempo. Samuel, qué interesante lo que hemos conversado. Yo te decía, tras cámaras, antes de empezar el programa, te decía, el tiempo se nos vuela y realmente se voló y quedaron tantas cosas en el tintero, pero
esa es una buena oportunidad para comprometerte, para que nos acompañes otra vez hablando de cosas ya mucho más específicas, que yo estoy segura que a los televidentes les va a gustar mucho y van a poderlas poner en práctica también. Quiero solamente cerrar el programa, bueno, primero agradeciéndote nuevamente por haber estado aquí acompañándonos y decirles además a ustedes que algo que Samuel mencionó a lo largo de todo el programa es eso, ¿no? Encontrar justamente nuestra música. La música, decía él, que es nuestro sonido, nuestra música. Tal vez eso nos falta muchas veces, tal vez en el mundo tan agitado en el que vivimos, en este corre-corre, nos olvidamos de escuchar nuestros sonidos y lo que nuestra mente nos está diciendo, ahora acompañados desde la música. Samuel, nuevamente gracias por acompañarnos. ¿Quieres despedirte de los televidentes? Sí, claro. Primero, gracias, Elizabeth, por invitarme. Por supuesto, encantadísimo. Una segunda, tercera, cuarta vez, lo que tú necesites, encantadísimo. Y bueno, las personas que están por ahí, no sé si puedo lanzar mis redes sociales rapidito. Es súper fácil. En todo lado me pueden conseguir como Samuel Musicoterapia. Facebook, Instagram, YouTube, en todo lado, Samuel Musicoterapia, y ahí podríamos conversar un poco. Perfecto, muchas gracias. Y gracias también a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Recuerden también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, en SEADI Psicología. Pueden mirar este programa y compartir con muchas otras personas que pueden necesitarlo también a través de YouTube en Telesuceso Psicolife y también a través de Instagram en Psicolife S. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife